Bueno, primero darles la bienvenida a este taller en este segundo día del primer Congreso Internacional para el uso de simuladores FED. Antes de iniciar, es importante que tengamos algunas reglas en el taller. Conforme se vayan incorporando los demás participantes, podamos ir avanzando en el tema en el que vamos a trabajar hoy. El primer punto que tenemos que tratar para poder tener las reglas del taller es los micrófonos silenciados, por favor, y pueden levantar la mano en cualquier momento si tenemos alguna duda o queremos hacer algún aporte. Es importante que el taller sea participativo en lo posible y siempre pedimos que las cámaras estén encendidas si es que se puede, si no se puede, por lo menos que estemos atentos a las consultas o a los diálogos que se pueden dar en estas 2 horas de trabajo que vamos a tener. Buenas tardes. También es importante que sepan que se está grabando este taller y para poder comenzar me gustaría por favor que en el chat puedan colocar desde qué país nos estamos conectando. Yo les saludo desde Tarija, Bolivia. Aquí son exactamente las 4 de la tarde. Si ustedes me podían colaborar con de dónde nos estamos conectando, les agradecería para poder iniciar el taller. Buenas tardes desde República Dominicana, qué gusto tenerlos. Desde Colombia también, muchas gracias. Yo me estoy conectando desde Bolivia. Buenas tardes. Seguramente conforme vayamos avanzando se van a ir conectando más. Muchas gracias. Bienvenida Natalia, bienvenida Katiuska también. Entonces demos inicio. Buenas tardes desde República Dominicana. Demos inicio, les comparto la presentación que preparé para hoy. El, el tema que el tema que vamos a tratar hoy habla de lo siguiente: el aprendizaje inclusivo con FED, las adaptaciones curriculares para la educación STEM. Entonces, ahora sí les puedo mostrar. Ahí está. ¿Ya? El, Antes de comenzar el taller es importante que me presente. Mi nombre es Adriana Mézaga, soy ingeniero químico de profesión y llevo varios años en la educación secundaria dando materias como matemáticas, química y biología. El- Estos últimos años he incursionado mucho en lo que es la educación inclusiva, en el manejo de adaptaciones curriculares, y eso me ha permitido plantear varias actividades, y entre esas actividades he preparado algo para ustedes para que podamos conversarlo durante este taller. Y es importante también que sepamos que este taller tiene 3 ejes principales: el uso de los simuladores FED como una herramienta poderosa para todos los profesores y docentes que estamos capacitándonos siempre; el diseño universal para el aprendizaje, que es una nueva forma de planificación; y el uso de adaptaciones curriculares significativas y no significativas, que es lo que nosotros vamos a trabajar desde ahora, ¿ya? Para poder iniciar, es importante que nosotros, y seguramente ustedes, cuando tienen que planificar sus clases, se pueden formular estas 2 preguntas: ¿quiénes son nuestros estudiantes? ¿Aprendemos todos de la misma manera? Y estoy segura de que no tenemos solamente una respuesta, que tenemos varias respuestas, y entre esas respuestas es lo que yo quisiera saber para poder iniciar. ¿Ustedes consideran que todos aprenden de la misma manera o que o todos tenemos distintas formas de poder aprender? Y los leo en el chat para que podamos comenzar a conocernos. Particularmente yo considero que todos aprendemos de una manera distinta, que todos tenemos una puerta de aprendizaje diferente. A veces algunos sí sí se asemejan, pero otros no. Y lo importante aquí es que nosotros podamos identificar como docentes cuáles son esas puertas de aprendizaje para nuestros estudiantes.
Gilberto nos dice, yo diría que las diferentes motivaciones de los estudiantes van a repercutir en diferentes formas de aprendizaje y eso es verdad y nosotros ahí jugamos un papel importante. Al ser docentes, somos los que dirigimos el aprendizaje que ellos van a tener dentro del aula, considerando que para ellos, ellos llegan al aula eh, con una inquietud, con una necesidad de poder aprender. Entonces, lo que nosotros podamos averiguar, lo que nosotros podamos investigar y lo que nosotros nos podamos capacitar, permite que podamos tener varias puertas de aprendizaje. Y esas varias puertas de aprendizaje son las que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes. Entonces, comencemos desde ese punto. Y para poder comenzar el taller es importante que ustedes puedan conocer un poco sobre qué es adaptaciones. Y ahí sí me gustaría que quede claro al inicio del taller que adaptar no significa que vamos a reducir la exigencia. No voy a disminuir la cantidad de conocimiento que voy a impartir. Tampoco voy a reducir los objetivos. Lo que sí voy a hacer es abrir distintos caminos hacia un aprendizaje en común, a que todos al final del curso en el que estemos trabajando con los estudiantes puedan llegar a conocer los objetivos y puedan llegar a superar los objetivos que nosotros nos trazamos al momento de planificar nuestras clases. Dentro de los objetivos que tenemos en este taller está el fortalecer las competencias de los docentes para aplicar adaptaciones curriculares, ya sean significativas o no significativas, en aulas regulares, considerando que los simuladores FED son una herramienta didáctica para el aprendizaje STEM. Dentro de estos objetivos se plantean tres objetivos específicos. Al finalizar el taller, vamos a poder comprender los principios de una educación inclusiva, vamos a poder explorar el potencial de los simuladores FED en el diseño de actividades y vamos a diseñar algunas actividades que permitan optimizar el conocimiento en distintos estilos y ritmos de aprendizaje, considerando que en estas actividades que vamos a diseñar en este taller van a poder ser compartidas si lo logramos avanzar y van a poder tener un ejemplo para poder trabajar ustedes de manera independiente, pero va a ser una base de datos para que podamos hacer una secuencia en lo que es adaptaciones de todas las actividades cuando utilizamos los simuladores FED. ¿No? Entonces, me parece interesante juntar dos estrategias como el uso de simuladores virtuales y el diseño universal de aprendizaje, junto con esas adaptaciones curriculares, que si bien son adaptaciones, algunas son de forma, otras de acceso y las vamos a ver en un momento. Para poder continuar, es importante que nosotros hablemos de una diversidad y esa diversidad a veces consideramos que tiene que ser visible, por ejemplo, de género, de idioma, de cultura, de edad, pero hay una diversidad en el aula que nosotros antes o hace unos años no era visible y esa diversidad de la que les hablo es la neurodiversidad. Y esta neurodiversidad reconoce que no existe solamente una forma de pensar o una forma de aprender o una forma de comportarse. Existen varias y cada cerebro es diferente. Esas diferencias forman parte natural de la diversidad humana, ¿no? Y es importante que también conozcamos que los cerebros de los estudiantes y los nuestros y el estudio que se ha hecho del funcionamiento del cerebro en particular eh, nos indica que se aprende, se percibe y se comportan todos de distinta manera. Y lo importante es encontrar la forma en la que podemos llegar nosotros a los estudiantes. Dentro de los trastornos del neurodesarrollo en la educación regular, ustedes pueden ver en la imagen, yo tengo en total 8 tipos de trastorno que les puedo mencionar, de atención, de comportamiento, de actividad social, de comunicación y lenguaje, de capacidades motoras, de percepción y de memoria. Pero el taller que vamos a impartir ahora o en el que estamos participando se va a centrar en el trastorno del espectro autista, el trastorno de la hiperactividad y el déficit de atención y los trastornos específicos del aprendizaje para poder eh, enfocarnos en este tipo de trastornos que son los más comunes dentro de la educación regular en el nivel secundario. También es importante que nosotros podamos identificar cuáles son las definiciones más relevantes y dentro de esas definiciones
nosotros tenemos el de las adaptaciones curriculares. Y en eso de las adaptaciones curriculares, según el Ministerio de Educación aquí en Bolivia, me dice que son modificaciones que se realizan a los elementos del currículo. Por ejemplo, estas modificaciones pueden ser objetivos, destrezas, metodologías, recursos, actividades de aula, entre otras con la finalidad de responder a necesidades que sean específicas de aprendizaje de algunos estudiantes dentro del aula de educación regular. Y para que nosotros podamos entender este tipo de adaptaciones, también es importante identificar cuál es su división. Y tenemos adaptaciones curriculares con acceso al currículo y adaptaciones curriculares como tal. Dentro de estas, nosotros vamos a trabajar en adaptaciones curriculares. Dentro de las adaptaciones curriculares que vamos a ver, tenemos las significativas y las no significativas. Dentro de las significativas, yo tengo una modificación de objetivos, de contenidos y de criterios de evaluación, a diferencia de las adaptaciones curriculares que no son significativas, donde realizamos una modificación de la estrategia, de las actividades, de los tiempos y de la metodología. Entonces, es importante que nos enfoquemos en esas dos y en base a esas dos vamos a hacer las actividades que tenemos planificadas para hoy. Si una vez que hemos determinado que nuestro curso sí es neurodiverso, lo importante es que nos hagamos esta pregunta. ¿Cómo logramos que cada estudiante encuentre su puerta de entrada al aprendizaje cuando diseñamos materiales con diferentes tipos de adaptación curricular? Porque sí es evidente que al momento de identificar este tipo de necesidad en el aula, surge la cuestionante de cuántas neurodiversidades podemos llegar a identificar o pueden llegar con diagnóstico a nuestra aula y puede surgir la necesidad de tener que hacer varias adaptaciones significativas y no significativas de acuerdo al tipo de trastorno del neurodesarrollo en el que tengamos que trabajar. Y eso evidentemente es muy largo, tendría que hacer muchas actividades a la vez y esas muchas actividades a la vez eliminarían el eliminarían la posibilidad de tener que unificar el aula, también generaría mayor trabajo y mayor carga para el docente que se esté haciendo cargo de esa planificación, que generalmente somos nosotros los que planificamos nuestras actividades, y a partir de la planificación surgen este tipo de modificaciones que tenemos que hacer. Entonces, lo que yo estoy planteando en este taller es el uso de una sinergia entre una planificación con el diseño universal de aprendizaje y el uso de los simuladores FED. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando nosotros juntamos esta herramienta digital que es muy poderosa como el de los simuladores FED con el diseño universal de aprendizaje, nosotros llegamos a potenciar el contenido que obtenemos en nuestra aula. Y eso es porque el diseño universal de aprendizaje nos permite planificar desde la diversidad. Nosotros con el diseño universal de aprendizaje nos anticipamos a saber si vamos a tener o no vamos a tener estudiantes neurodiversos y lo hacemos para todos. Se puede ofrecer diferentes formas de presentar una misma información y podemos ver que tenemos distintas formas de aprender. Entonces yo puedo, como docente, presentarles distintas formas, la información que les quiero entregar a mis estudiantes de distintas maneras, ¿no? Y identificar cuál es el tipo de motivación que tienen para poder encaminar mi enseñanza de esa forma. Y cuando hablamos de los simuladores FED, ¿cuál es su potencial? El materializar el diseño universal de aprendizaje. ¿Por qué? Porque cuando tengo un estudiante que es visual, puedo centrar su aprendizaje utilizando los simuladores porque pueden observar procesos en movimiento. Y esto es algo que en ciencias siempre es complicado, porque el, el estudiar ciencias es de manera teórica, es un conocimiento muy abstracto que gracias a los simuladores PET yo lo puedo estudiar de manera visual. Cuando tenemos un estudiante que es kinestésico, se puede utilizar esta puerta de aprendizaje cuando tenemos que arrastrar, construir o experimentar dentro del simulador. Y cuando tengo un estudiante que tiene dificultades de comprensión lectora, por ejemplo, se puede comprender a través de la exploración directa, ¿no? Entonces,
es importante que cada uno de nuestros estudiantes, como les decía, encuentren una puerta de aprendizaje, pero cuando se combina este diseño universal y estos simuladores FED, estas adaptaciones curriculares surgen con flexibilidad, nos anticipamos nosotros a que podamos tener una clase evidentemente muy diversa, pero con un objetivo en común, ¿no? El objetivo que nosotros planifiquemos. Dentro de este diseño universal de aprendizaje es importante que pues, nosotros sepamos que tiene tres principios. Primero, que este diseño universal de aprendizaje tiene múltiples formas de representación y de presentación de la información. Y como les decía, puede que yo identifique que mis estudiantes son muy visuales. Entonces, utilizo los simuladores y me centro en el movimiento que tiene dentro de la modificación de variables en el simulador. Si yo identifico que mis estudiantes tienen múltiples formas de acción y expresión, entonces lo hago de esa manera. Y si identifico que mis estudiantes necesitan mucha motivación, entonces busco la manera de poder motivarlos para poder utilizar estos simuladores FED en favor de la clase, ¿no? Y en favor de cumplir con los objetivos que se hayan planteado. Cuando nosotros vamos a ver este tipo de eh, simuladores, es importante que nosotros podamos eh, identificarlos, pero también explorarlos. Y ese explorarlos es lo que les voy a mostrar en este momento. Eh, a modo de introducción, yo les comento que yo he comenzado a utilizar los simuladores FED desde el año 2022 y he comenzado a utilizar los simuladores FED, si bien al principio solamente mostrándoles cuál es el objetivo y he comenzado con el simulador de gases ideales. Ahí he podido identificar que los estudiantes puedan ver el, qué pasa cuando varían varias variables o cuando se queda una constante y las otras van variando. Eso ha hecho que ellos puedan identificar y que el conocimiento que hasta ese momento era abstracto lo hayan hecho realidad, lo hayan podido ejemplificar y se haya podido quedar en ellos cuál es la acción que tiene, cuál es la consecuencia que tiene al poder modificar esas variables que nos permite el simulador, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas en este tipo de herramientas digitales. Y después de poder utilizar esos simuladores solamente a manera de ejemplo, ya investigando más he podido utilizar la plataforma, pero para conseguir actividades y que las actividades que todos los docentes podemos subir a la plataforma me sirvan como un pie para poder iniciar en el proceso de utilización de simuladores. Y ese proceso de utilización de simuladores es importante que lo veamos. Yo les he preparado, eh, que creo que sí se está compartiendo. Yo les he preparado una guía o una ruta para estos simuladores y el uso de los simuladores comienza en la página que ustedes seguramente la conocen. Esta página tiene varias opciones y varias ventanas. Cuando vamos a la parte de simulaciones, yo ahí puedo utilizar y puedo ver todas las simulaciones por materia y es donde yo he comenzado. Cuando nosotros nos vamos a la parte de enseñanza, y ahí es donde es importante que nos centremos, y yo me voy a la parte de actividades, de comparte de actividades, guía de envío de actividades, talleres virtuales y consejos. Y yo he comenzado utilizando actividades. ¿Y por qué les digo que es importante? Porque ahí podemos tener una base, y esa base permite que nuestra clase tenga una secuencia lógica al utilizar el simulador y esa secuencia lógica nos permite tener grandes resultados. Yo les aseguro que el, evidentemente la primera vez es difícil comprender cuál es el esquema de aprendizaje, pero después sí, después se puede hacer de manera muy rutinaria y se puede hacer de manera muy fácil. Entonces es importante que nosotros podamos aprender también. Ahora sí ya nos va a permitir, no sé si no sé si me están escuchando, si me pueden, por favor, ayudar desde el chat, si se escucha o no se escucha. Sí se escucha. Gracias, Juan Guerrero. Entonces,
Dentro de estas actividades, ustedes, si se fijan en lo que les estoy presentando, tengo actividades de física, de matemáticas, de química, actividades de biología y actividades para distintos niveles de aprendizaje o distintos niveles de enseñanza, de acuerdo al país donde nos encontremos. Yo, por ejemplo, y les muestro las que yo utilizo las de química eh, de manera más frecuente. Y en estas actividades de química lo que me permite encontrar es una serie de laboratorios y de uso de laboratorios con los simuladores que me facilita como docente. Por ejemplo, tenemos predicciones de la desintegración radioactiva, cómo construir un átomo y en cada una no solamente me dice el grado escolar, el tipo de actividad que voy a tener, la duración, sino que me esquematiza mi clase para que yo a partir de eso pueda tener los resultados que nosotros vamos obteniendo al utilizar estos simuladores. Y es aquí donde al utilizar estas actividades es donde se puede ver el potencial que tiene esta plataforma de simulación. Por ejemplo, yo utilizo mucho este de disoluciones. Y en el de disoluciones, si se fijan, y ahí ahora volvemos a la presentación porque eh, tiene relación con lo que vamos a hacer hoy día. Este de concentración ha permitido que sea el punto de partida para que yo pueda presentar una actividad a la plataforma. Y este punto de partida es importante que ustedes lo vean desde la descripción. Es una actividad para realizar en el aula de clases en un grupo de 2 estudiantes con una duración mínima de 120 minutos. Se debe usar el simulador de concentración e ir completando la hoja de actividades de formato, predicciones con clase, demostrativa e interactiva. Entonces, nos da un pantallazo de todo lo que vamos a ir haciendo. Tenemos palabras claves, tenemos la forma de poder utilizar el simulador de manera directa. Entonces, el, dentro de las actividades tenemos una serie de actividades y son una infinidad de acuerdo a la materia y al grado que nosotros tenemos. Puedo también revisar la parte de talleres virtuales y la parte de investigaciones también, la parte de iniciativas. Hay varias simulaciones que ya tienen un diseño inclusivo que si tienen estudiantes con una dificultad visual auditiva, también pueden tener la opción de poder utilizarlo. Entonces, eso es importante que lo vayamos viendo y la única manera de conocer cuáles son y cuáles son las simulaciones que nos van a servir es utilizándolas en el aula. Entonces, volviendo a la presentación, es importante que nosotros vayamos avanzando en esto que es adaptaciones curriculares para que nos alcance el tiempo. Y dentro de este diseño de adaptaciones curriculares con el que vamos a trabajar, yo les he hecho un esquema y dentro de ese esquema a mí me gusta mucho comenzar el hablar de adaptaciones curriculares, pero no solamente anotarnos o identificar cuál es la definición, sino cuáles son las adaptaciones desde el lado docente que necesitaríamos identificarlas para poder ver cuáles son las actividades que yo puedo preparar para que mis estudiantes puedan lograr el objetivo, que es entender el tema, comprender el tema, poder realizar los ejercicios, poder dar los prácticos, poder entregar las tareas, pero no desde el lado abstracto, sino desde el lado utilizando una herramienta más visual que les permita a ellos apropiarse del conocimiento y no solamente apropiarse, sino motivarse a seguir aprendiendo, ¿no? Cuando nosotros teníamos y les había mostrado las cuatro neurodiversidades que vamos a trabajar hoy día, yo he anotado estas dos primero porque son, de acuerdo a mi experiencia, las que más se pueden encontrar en el aula. Tenemos estudiantes que tienen trastorno del espectro autista y tenemos estudiantes con déficit de atención, con hiperactividad y sin hiperactividad. Y aquí yo les planteo dos tipos de adaptaciones. Cuando tengo estudiantes con trastorno del espectro autista y necesito hacer adaptaciones significativas de acuerdo a diagnóstico, yo necesito tener muchas rutinas visuales y necesito también tener un entorno estructurado. Y ese entorno estructurado es, como les decía, de utilizar actividades que tengan un orden establecido, pero utilizarlo durante toda la gestión académica. La misma rutina de cómo presentarles el tema permite que cuando tengo estudiantes con adaptaciones significativas, eh, ellos ya puedan conocer qué es lo que viene y me anticipo a que ellos puedan sentirse inseguros en el aula.
Entonces, este tipo de rutinas visuales y este entorno estructurado me permite trabajar cuando tengo adaptaciones significativas. Cuando tengo estudiantes con trastorno del espectro autista, pero tengo adaptaciones que no sean significativas de acuerdo al diagnóstico, lo único que yo tengo que hacer es una reducción de objetivos y tengo que tener mis consignas concretas. No le puedo a un estudiante que tiene trastorno del espectro autista, no le puedo dar consignas muy largas o que tengan un contexto muy amplio. Lo que necesito que tengan las consignas con las que yo voy a trabajar son consignas concretas de encuentre esta variable, vea cuál es la diferencia y para que pueda entender el concepto que tiene y poder manejar varias actividades al mismo tiempo. Y este tipo de adaptaciones, ya sean las significativas y las no significativas, se pueden potenciar con el uso de simuladores. Y aquí yo les he colocado un ejemplo. Si yo tengo este tipo de adaptaciones, permite que la observación, permite una observación controlada, sin sobrecarga sensorial. ¿Por qué? Porque en el uso de simuladores, todos los simuladores tienen la misma estructura, no tienen mucho ruido visual, todas se puede identificar de manera muy rápida dónde están las variables que yo tengo, que puedo y tengo que manipular. Es muy intuitiva la aplicación, ya sea la virtual, ya sea la digital, ya sea la que está en los celulares, en las tablets. Se puede de manera sencilla eh, ver cuál es el siguiente paso, ¿no? Entonces, eso es importante. Y cuando tengo estudiantes con déficit de atención o con o sin hiperactividad, si yo tengo un diagnóstico de adaptaciones muy significativas, es importante que nosotros consideremos actividades breves, que haya pausas en el trabajo que nosotros mantengamos en el aula y que tengamos una retroalimentación inmediata. ¿Y por qué les hablo de actividades breves? Porque cuando tenemos estudiantes que tienen un trastorno de déficit de atención y déficit de atención con hiperactividad, esas actividades breves permiten que los estudiantes logren tener eh, conclusiones muy rapiditas. Y esas conclusiones muy rápidas, actividades breves, permiten que el estudiante siempre esté estimulado para que pueda conseguir el siguiente nivel. Y ese sentimiento de logro, que es el que yo siempre hablo cuando tenemos actividades breves, permite que haya una motivación constante porque en este tipo de trastorno, si le damos una consigna muy larga o una serie de actividades que no van a permitir que yo pueda tener una retroalimentación inmediata, entonces lo que hace es generar una mayor distracción de la que ya tenemos, ¿no? Entonces, eso es importante que también conozcamos. Cuando tengo adaptaciones no significativas, necesito no solamente actividades, no me dedico a actividades breves, pero puedo focalizar en menos contenido. Puedo darle un poquito más grande la actividad, pero que su ritmo sea flexible, que si mi estudiante necesita levantarse y volver, puede levantarse y volver a trabajar, ¿no? El potencial que tiene el uso de los simuladores es mantener la atención por el dinamismo que tiene. Ustedes han visto y los que conocen los simuladores pueden ver que las variables con las que se manejan y los efectos que tienen en las imágenes que se manejan, entonces permite que se tenga la atención siempre pendiente, porque uno está pendiente de qué variable ha modificado y cuál es el efecto que tiene esa variable, ¿no? Entonces, eso es importante que nosotros también lo conozcamos. Y cuando hablamos de estos tipos de trastorno que son menos frecuentes, pero igual existen en el aula, como la dislexia, la discalculia y los trastornos del lenguaje. Si yo tengo adaptaciones significativas que hacer, los textos tienen que ser legibles, tiene que haber un apoyo auditivo y hay simulaciones que me permiten ese apoyo auditivo y está mantener el foco de la atención de acuerdo al apoyo auditivo que yo maneje. Cuando tengo adaptaciones no significativas, necesito la simplificación de ejercicios y necesito evaluar una comprensión oral. Si bien tenemos la necesidad de evaluarlo con una nota y de manera escrita, también es importante evaluar esa comprensión oral y ese es uno de los principios que tiene el diseño universal de aprendizaje, que tenemos, si bien distintas formas de presentar la información, los estudiantes también deberían poder eh, presentar lo que ellos han aprendido de distintas maneras, ¿no? Y una de esas maneras debería ser la comprensión oral. Para este tipo de estudiantes, el uso de simuladores permite que la representación visual de fenómenos abstractos se pueda potenciar de un mayor grado el conocimiento, que es abstracto,
Y a mí me gusta, por ejemplo, mucho hablar cuando tengo que hablar de la representación visual y de los fenómenos abstractos, de lo que hacen los simuladores cuando tenemos que hacer cálculos, porque al hacer un cálculo lo hacemos en el cuaderno, lo hacemos de manera abstracta, pero cuando tengo que hacer un cálculo y tengo el apoyo del simulador, yo puedo ver qué ha pasado y es fácil manipular la variable y poder calcularla también y eso me potencia el aprendizaje. Y es un ejemplo claro cuando nosotros hacemos la práctica de leyes de gases en química, porque cuando variamos el volumen y la presión, manteniendo la temperatura constante, yo puedo ir viendo qué pasa con esas moléculas dentro del sistema que tiene el simulador. Y eso hace que esos fenómenos abstractos cobren una realidad, ¿no? O sea, cobren sentido para los estudiantes que tienen dislexia y discalculia. Cuando tengo estudiantes con trastorno del lenguaje, es importante que nosotros nos centremos en pictogramas, en tiempo adicional y en sustituir una evaluación oral por la práctica. Y el potencial uso que tienen los simuladores es que pueden demostrarlos, demostrar su uso y saber que ellos pueden utilizarlo y pueden identificar cuáles son las variables de estudio sin necesidad de verbalizar, sino reconociendo las variables y pudiendo presentar esquemas, dibujos y demás, ¿no? Entonces, el- todo lo que tenemos que trabajar con adaptaciones significativas o no significativas sí se potencia utilizando este tipo de herramienta digital. Cuando nosotros hablamos de los simuladores, antes de comenzar a hacer el tipo de adaptación, es importante que conozcamos que el aprendizaje que utiliza la metodología de los simuladores FET es la indagación y esta indagación hace que el estudiante sea generador de su propio conocimiento. Y al ser generador de su propio conocimiento, permite que pueda apropiarse del tema y pueda apropiarse del conocimiento de una mejor manera, de manera más fácil, más accesible. Y dentro de estas fases del proceso de aprendizaje es importante identificar también que para poder potenciar el tema que yo voy a explicarles, necesito que ellos puedan explorar, que es la primera fase, necesito que ellos puedan conceptualizar y necesito que ellos puedan aplicar lo que hemos ido aprendiendo. Y ese hemos ido aprendiendo significa que nosotros podemos identificar que ellos pueden manipular, ya sea de manera presencial o de manera virtual, si estamos en clases virtuales, el simulador y mostrarme cuáles son las variables de estudio que nosotros necesitamos identificar para poder conocer el tema que vamos a estudiar, ¿no? Entonces, una vez que sabemos cuál es el estilo de aprendizaje que tienen estas hojitas de actividades, podemos ir a la siguiente. Y esta es la que yo les presentaba hace un momento. En esas hojitas de actividades se pueden generar varios conocimientos. Esta hoja de actividades es una que yo he generado el año pasado y la he podido presentar y ha sido evaluada y habla sobre la concentración. El título de la hoja de actividad es la molaridad en nuestro entorno, qué tan concentrados estamos. Y fíjense que tiene una estructura definida desde el inicio y me especifica la materia. En este caso, yo había preparado esta hojita para estudiantes de cuarto de secundaria en Bolivia que tienen entre 15 y 16 años y tenía que especificar cuáles son los conocimientos previos que ya tenían. Y ellos tenían conocimientos previos en la formulación, la nomenclatura de compuestos químicos, en la estructura del átomo, igualación de ecuaciones y estequiometría, pero también tenían algo de conocimiento en comportamiento de gases ideales, en estequiometría de gases, tanto de manera teórica como de manera práctica. Y bueno, en la hojita de actividades se coloca el título de la simulación y el enlace. Pero esta parte no es la central, sino es solamente la introducción. Y lo que sí quería mostrarles aquí es esto de los objetivos de aprendizaje. Y en esto de los objetivos de aprendizaje, fíjense que yo me he planteado tres al momento de realizar esta actividad. Identificar componentes de una solución en ejemplos de la vida cotidiana. Y ahí, por ejemplo, yo les hablaba a mis estudiantes sobre cuando tenemos que hacer la mezcla de agua con azúcar. Y ellos me decían, y si se daban cuenta con ese ejemplo, de mientras más azúcar coloco en el agüita, sí se va a hacer más concentrado. Y va a haber un momento en el que ya no se va a poder disolver. Y ese momento que ya no se va a poder disolver, voy a tener una solución saturada. Entonces,
íbamos identificando varios aspectos de la vida cotidiana donde se podía ver ese tipo de concentración, y no solamente en molaridad, sino en todas las otras unidades químicas de concentración. También en los objetivos de aprendizaje habíamos puesto identificar los componentes de una solución y la interacción entre el soluto y el solvente. Y esa interacción permitía que yo pueda identificar qué pasa con mi soluto y qué pasa con mi solvente cuando estos van variando. Y ahí surgía una serie de respuestas también de ellos de qué pasa cuando le aumento más chocolate a la leche, qué pasa cuando le aumento más azúcar al té, qué pasa cuando tiene una temperatura distinta. Y el hecho de conectar el tema de molaridad con la vida cotidiana hace que química no sea tan abstracto, por ejemplo, que física no sea tan me tengo que imaginar, sino busco la forma en la que ellos puedan encontrar esas mismas actividades o los mismos parámetros que vemos en molaridad o vemos en velocidad o vemos en fricción, los puedan identificar con actividades cotidianas, y eso facilita que el aprendizaje no sea tan complicado y que no piensen ellos que no lo van a utilizar o que nunca se ha visto en la vida cotidiana, ¿no? Y también el otro objetivo que teníamos era reconocer los componentes de una solución, identificando el papel del soluto y el papel del solvente. Estos objetivos de aprendizaje no eran considerados para estudiantes que tengan alguna neurodiversidad, eran para la clase en común antes de que yo comience a aplicar esta forma de enseñanza con el diseño universal de aprendizaje y con el uso de simuladores. ¿Qué es importante aquí mencionar en los objetivos de aprendizaje? Que los objetivos de aprendizaje, ya sea para estudiantes que tienen alguna neurodiversidad o para estudiantes que no tengan ninguna neurodiversidad y sean neurotípicos, eh, los objetivos de aprendizaje no se tienen que modificar. Si nosotros planteamos unos objetivos, es para toda la clase, ¿ya? Y estos objetivos que ustedes han podido identificar y que los han visto aquí, son objetivos de aprendizaje en base al currículum nacional de Bolivia para estudiantes de cuarto de secundaria. Entonces, yo no modifico objetivos cuando tengo que hacer adaptaciones, lo que modifico es la ruta, y esa ruta es lo que vamos a trabajar ahora. Cuando nosotros tenemos que plantear actividades, y eso les contaba, cuando yo iniciaba solamente con un ejemplo mostrando la simulación y no hacía nada más, pero ya analizando, ya pudiendo tomar varios cursos de donde se tenían que diseñar las hojitas de actividades, al final surge un resumen, y ese resumen es el que quiero compartir con ustedes. Cuando nosotros tenemos que realizar actividades para cualquier laboratorio, y me ha servido también para laboratorios presenciales, yo tengo que hacer un prelaboratorio, y ese prelaboratorio en las clases que nosotros impartimos son de 120 minutos. Yo he considerado 10 minutos. Necesitamos tener un juego abierto, que ahora lo vamos a analizar, igual de 10 minutos. La actividad central del laboratorio dura 30. Necesito tener una síntesis post laboratorio y necesito tener un diálogo o preguntas abiertas que me permitan identificar si se ha logrado cumplir con los objetivos de aprendizaje que se han trazado al inicio. Y esa sí es la parte central del taller, porque aquí les muestro cuál es la diferencia entre una hoja propuesta y unas hojitas que tienen adaptaciones curriculares significativas y no significativas. Entonces, cuando nosotros tenemos una etapa de prelaboratorio, esta etapa de prelaboratorio se llama así porque eh, los estudiantes no conocen la simulación. Al no conocer la simulación, entonces no se logra identificar cuáles son las variables que yo voy a poder o voy a tener que trabajar. Y ese no logro identificar las variables hace que los estudiantes estén pendientes de qué es lo que va a pasar y no se centren en el laboratorio. Por eso es que se propone esta etapa de prelaboratorio. En una hojita de actividades normales o en una hoja de actividades general, yo tengo una propuesta que dice preguntas introductorias y observación del experimento con el agua con azúcar, que es la que yo les decía. Pero cuando yo tengo que hacer una adaptación, si es una adaptación no significativa, yo tengo que utilizar un apoyo visual. Y este apoyo visual, por ejemplo, son los pictogramas, que es el que yo les muestro aquí. Cuando tengo una solución más concentrada, el color es más intenso. Cuando tengo una solución más diluida, el color es menos intenso, tiene tendencia a casi no tener color.
Y esos pictogramas permiten que el estudiante pueda identificar de manera visual qué es lo que vamos a trabajar en este prelaboratorio y en el laboratorio incompleto. Cuando tengo actividades curriculares significativas, yo necesito trabajar con la observación del cambio físico sin cálculos. Aquí yo no le hago calcular nada al estudiante que tiene adaptaciones significativas, porque lo que me importa es que entienda el concepto. Y, por ejemplo, a diferencia de mostrarle que se va diluyendo, yo le digo, el agua se va a juntar con una solución y me voy a tener una solución, una mezcla de una solución. Pero no le hago calcular concentraciones, no le hago calcular soluto, solvente, volumen, nada, solamente le presento. Dentro de estas hojitas que les estoy mostrando, hay que aplicar esos principios que les decía del diseño universal de aprendizaje para que yo no tenga que hacer varias hojitas a la vez. Y esos diseños que yo voy a ir haciendo dentro del diseño universal de aprendizaje hace que, deme un momentito, sí se escucha muy bien, gracias. Eso hace que yo vea dos principios del DUA que se pueden formular en este prelaboratorio. Yo tengo múltiples formas de representación. Yo le puedo hacer, utilizar una imagen, le puedo utilizar un video, puedo utilizar un experimento físico, que es el que, como el que yo les decía del agua con azúcar, para que los estudiantes entren en contexto. Y también puedo conectar con bebidas y mezclas del entorno del estudiante. Y ahí es cuando hablábamos, por ejemplo, de la leche con chocolate, del qué tan concentrado toman el té, qué pasa cuando utilizo agua muy caliente con el azúcar. Y surgían una serie de interrogantes de mi lado y del lado de ellos también, ¿no? Entonces, este diseño universal me permite introducir al estudiante al tema. Cuando yo ya me voy a hacer el siguiente, que es la etapa eh, del juego abierto. Y en esta etapa del juego abierto es permitirles a los estudiantes que puedan manipular el simulador de distintas maneras sin que tengan nuestra guía, con el principal objetivo de que puedan apropiarse del simulador. Es decir, si yo tengo una clase donde puedo llevarlos a un laboratorio y cada estudiante idealmente tendría una computadora, lo dejo jugar estos 10 minutitos para que pueda explorar de manera libre al simulador y ellos me puedan decir, así, si voy y ya más o menos saben del tema, o por lo menos la parte teórica, ellos van a ir viendo que mientras más o mientras mayor cantidad de soluto aumente, mi concentración va a ser mayor, el color va a ser distinto. Y cuando yo tengo que aplicar una adaptación curricular que no sea significativa, necesito, en vez de decirle, tiene varias variables, puede ir jugando con los números, lo único que puedo decirles es, identifiquemos el simulador, pero no haga visible las variables. O programar para que no esté visible la variable y al no estar visible la variable, lo único que el estudiante con adaptación significativa y no significativa va a ser modificar eh, el, el cursor para que tenga mayor o menor cantidad y ver qué pasa, cuál es la consecuencia. Porque lo importante en este juego abierto es ver que ellos puedan identificar dónde tienen que interactuar con el simulador para tener una consecuencia. Cuando yo tengo adaptaciones curriculares significativas, no solamente no necesito ninguna variable numérica, yo como les decía en la de prelaboratorio, yo necesito que se apropie del conocimiento general. Y ese conocimiento general es como les decía, si aumenta el volumen, el color disminuye o se mantiene. Y hago lo mismo con la cantidad del soluto. Cuando nosotros tenemos que hablar de aplicaciones del diseño universal de aprendizaje, tengo dos opciones. Cuando tengo que manipular controles, eh, es un diseño universal de aprendizaje porque el estudiante va a su propio ritmo. Cuando tengo que utilizar los simuladores a través de un descubrimiento y curiosidad o generar un descubrimiento y una curiosidad por parte de los estudiantes, también es un diseño universal de aprendizaje. Y aquí sí, yo en el taller, el día de ayer igual lo reforzaba, considerando que nosotros tenemos, como les decía, aulas de 37, a veces 40 estudiantes, con suerte a veces 20, y el hacer ese tipo de adaptaciones curriculares significativas, no significativas, las hojas que no necesitan adaptación, genera cierto trabajo extra en los docentes. Y yo les planteaba, por ejemplo, hacer este tipo de adaptación universal del aprendizaje y
irme al principio solamente diciéndoles no utilicen variables a ninguno de los estudiantes. Solamente identifiquen qué pasa cuando sube y cuando baja la concentración, qué pasa con el color, qué mezclas o qué compuestos yo puedo identificar que van a ir modificándose y después me voy a la siguiente parte mi siguiente etapa sería utilizar solamente dos variables en lugar de cuatro y utilizar dos variables en lugar de cuatro para todos mis estudiantes y ellos van que vayan viendo qué es lo que pasa. Y al final, cuando yo ya tengo que hacer una exploración libre, pero con todas mis variables que se puedan modificar, todos van a llegar a entender cuál es el concepto que se quiere trabajar en esta simulación, ¿no? Entonces, es importante que nosotros vayamos eh, viendo de simplificar nuestro trabajo al no tener que hacer tantas adaptaciones, sino utilizar un diseño universal de aprendizaje que incluya estos tipos de adaptaciones que sí tenemos que considerar. Cuando yo me voy a la parte central del laboratorio, y esa parte central del laboratorio es cuando nosotros ya necesitamos recolectar estos datos. Y cuando yo necesito recolectar los datos, fíjense que sí tengo que trabajar de manera distinta y ahí sí podría presentarles hojitas distintas. Pero eh, dentro de estas hojitas distintas, cuando yo tengo que hacer la parte central del laboratorio, yo no solamente recolecto datos, sino analizo esos datos en una tablita. Yo aquí les presento una tablita, por ejemplo, para lo de molaridad. Y aquí colocaba yo soluto seleccionado para que noten cuál es la fórmula o cuál es el nombre, los moles del soluto, volúmenes de la solución y la molaridad, para que ellos puedan ir identificando y puedan ir registrando todo lo que les da el simulador, como ustedes están viendo. Cuando tengo adaptaciones no significativas, yo necesito hacer dos cosas. O le entrego una tabla parcial, es decir, que no tenga cuatro, sino que tenga solamente dos variables que para mí sean importantes, o la entrego de manera parcial y le digo, yo necesito que tu soluto sea permanganato de potasio y que sea una mezcla y que los moles sean tantos y quiero que veas qué pasa con el volumen y la molaridad, para que vaya guiado el estudiante que necesita una adaptación no significativa. Cuando tengo adaptaciones curriculares significativas, yo necesito reducir la tabla a dos ensayos y trabajar solamente con un soluto. Y este trabajar con un soluto es identificar y decir, este es el permanganato de potasio, necesita identificar qué pasa con el volumen y con la cantidad de soluto. Y eso de identificar lo puedo hacer si mi estudiante tiene la posibilidad de comprender de manera correcta el valor numérico y no tiene problemas con el cálculo, yo puedo hacerlo con números. Pero si llega el momento o mi estudiante todavía no está cómodo al utilizar ese tipo de simulaciones, puedo utilizar solamente flechitas o puedo utilizar algún dibujito o algún indicador que me diga un check o una X para ver si está o no está aumentando su concentración o bajando de acuerdo a lo que vayamos viendo en el simulador. Esto permite que vayamos comenzando a trabajarlo. Y el comenzar a trabajarlo no es que lo vamos a dejar ahí, sino que le vamos a exigir desde ese tipo o desde este va a ser mi punto de partida para que podamos exigirle el avance de la materia. Dentro de los diseños universales de aprendizaje, cuando tengo un laboratorio, necesito visualizar los resultados mediante colores o diagramas, como es lo que les decía. Pero también necesito completar estas tablitas o estas fichas. Puedo utilizarlo con pictogramas o puedo utilizarlo con flechas también. Cualquiera de las dos formas es válida para poder conocer cuál es el conocimiento que ha adquirido el estudiante al final del laboratorio, que es el objetivo que tenemos todos los docentes al final de las clases, ¿no? Ver si se ha entendido o no se ha entendido. Cuando nosotros tenemos eh, la síntesis y al final del laboratorio, en esos últimos 10 minutitos, en las hojas de actividades que yo he propuesto, surgían preguntas de reflexión al final. Y yo les preguntaba, ¿cuáles de las soluciones identificaste como la que tiene mayor molaridad? Explica cuál es la relación entre los moles del soluto, la molaridad y el volumen de la solución. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana hablamos de concentración de soluciones, por ejemplo? Cuando yo tengo que hacer una adaptación curricular no significativa, necesito un apoyo oral y necesito tener una lectura que sea guiada y que ellos puedan ir completando. Necesito tener en adaptaciones curriculares significativas, por ejemplo, responder con imágenes o frases cortas.
Cuando tengo que hacer un diseño universal de aprendizaje, necesito ofrecer varias opciones y esas varias opciones les decía que es uno de los principios que tiene el diseño universal de aprendizaje, que si yo tengo la posibilidad de presentarle de varias maneras, ellos igual tienen la posibilidad de entregarme la información que yo requiero de varias maneras. Y esas diferentes maneras puede ser escribir, dibujar, pueden contarme para ver si se ha logrado ese objetivo de aprendizaje. Y al final, cuando yo tengo la extensión, yo tengo que hacer les hacía en la hojita inicial una propuesta de un problema cotidiano, como el agua con azúcar, por ejemplo. Cuando tengo adaptaciones no significativas, yo hago una guía de ejemplos. Y cuando tengo adaptaciones significativas, fórmula de manera verbal para que no tenga que hacer cálculos sencillos. No necesito, al inicio, no necesito que haga cálculos muy complejos, pero después sí, porque la idea es que este es un punto de partida que después vamos a ir mejorando. Cuando tengo una aplicación del diseño universal, es importante que nosotros, para los estudiantes que tienen adaptaciones curriculares significativas o no significativas, necesitamos conectar con experiencias personales que hayan tenido y que puedan identificarlas para que pueda ser más fácil el apropiarse del conocimiento. Y al final, todas las actividades que nosotros planteamos en el curso, evidentemente tienen que ser evaluadas. Y el ser evaluadas, tiene que haber una nota numérica, pero también es importante ver que este tipo de calificación a veces no me logra medir qué es lo que está pasando en realidad. Cuando les presento esta diapositiva, por ejemplo, hablo sobre una comprensión conceptual del tema que se haya presentado y que podamos identificar un indicador. Yo les presento el siguiente: identificar la relación que existe entre el soluto y el solvente. Si yo quisiera trabajar con un diseño universal de aprendizaje, les permitiría que lo expresen mediante el simulador, el dibujo o que me lo pueda verbalizar. Y yo puedo identificar al final de mi clase si se ha logrado de manera alta, media o está en desarrollo, porque no es que no ha aprendido nada, sino que está en desarrollo. Cuando tengo que hablar del criterio de participación, mi indicador propuesto es interactuar con el simulador de forma autónoma o lo hace guiado y puede manipular las variables como diseño universal de aprendizaje y explica lo que pasa con esas variables. Y ahí también tengo una forma de medir si es alto, medio o está en desarrollo. Cuando tengo que hablar de comunicación, el indicador explica sus resultados en formato visual, oral o escrito. Y ahí utiliza apoyo según la necesidad del diseño universal de aprendizaje y también tengo que medirlo, ¿no? Y esa es una tablita que nos da el Ministerio de Educación de Bolivia. Pero con qué criterio también yo lo manejo, con el criterio de que es evidente que en el curso tenemos una serie y hay un bagaje muy grande de estudiantes y al final la nota como número o valor numérico nos significa un valor numérico, pero no nos dice cuánto va ido mejorando el estudiante a menos que hagamos un análisis detallado, ¿no? Entonces, yo sí les planteo hacer al final de cada laboratorio esto que tenemos ahí, que no es tan difícil porque solamente son tres niveles de logro que tendríamos que plantearnos siempre al final de nuestras clases y decir, a este estudiante que sé que tiene una adaptación curricular significativa o no significativa, está en desarrollo, de estar en desarrollo, ha pasado al medio o ha pasado a un nivel alto de logro con el objetivo de ver el avance que tenemos, ¿no? Porque yo siempre parto de la consigna de tiene adaptación, pero no es que no se le va a exigir, sí se le va a exigir desde la adaptación que él pueda tener, ¿no? Entonces, ya sea significativa o no significativa. Y eso también es importante que podamos considerar. Yo les planteo esta hojita de actividades y esta hojita de actividades eh, permite que yo pueda, por ejemplo, hacer una adaptación significativa, una adaptación no significativa y que pueda ir completando, ¿ya? Y eso es la que les voy a mostrar. Hasta que les muestre, quisiera por favor escucharlos a ustedes. Yo he hablado varias diapositivas y antes de pasar a la parte práctica, quisiera escuchar cuál es su experiencia en el aula, qué les ha parecido lo que les he mostrado. Si quieren levantar la mano, pueden levantar. Si quieren, pueden escribirlo en el chat. Igual yo estoy pendiente para que podamos escucharnos ahora. Están levantando la mano. Harunit, por favor.
Buenas tardes. Buenas Hasta el tardes. momento me parece sumamente útil la combinación de el aprendizaje universal con FED y cómo se le puede sacar provecho para hacer una clase más inclusiva. Eh, También acerca de los indicadores que usted mostró anteriormente de logros que permiten realmente evaluar al estudiante su comprensión, teniendo en cuenta sus posibilidades neurodivergentes. Así que hasta el momento me parece súper bien. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera participar o continuamos? Gracias, Yoroseli, por el comentario. Sí, la educación en estos últimos años creo que ha dado un giro muy grande. eh, es importante que podamos siempre capacitarnos, ¿no? Y en eso de capacitarnos, vamos a hacerle caso a Natalia para que podamos continuar y podamos cumplir con la hora que nosotros tenemos. Esta es la hojita que yo les propongo y es la que les voy a enviar al chat para que puedan trabajarla y se la puedan llevar también. En las hojitas de actividades que tenemos en el simulador, en los simuladores, en realidad en la plataforma, yo, si se acuerdan, les mostraba un título de actividades, una materia, un nivel educativo, el contexto de mis estudiantes y el simulador que voy a utilizar para poder plantear el laboratorio que yo voy a hacer. Pero estos objetivos de aprendizaje, y eso es lo que nos vamos a centrar, por ejemplo, me dice, en los objetivos de aprendizaje es necesario que yo pueda definir objetivos comunes para todo el grupo, coherentes en el currículum nacional y las competencias del área. Es importante que, como les decía, no es que los objetivos se reducen para estudiantes que tienen adaptaciones curriculares significativas y no significativas, sino que son los mismos. Lo que se plantea distinta es la forma de llegar, ¿ya? Y dentro de estos objetivos se mantienen iguales para todo el grupo, pero la forma de alcanzarlos y demostrarlos puede variar de acuerdo al requerimiento. Y aquí les presento donde sí ha habido una modificación. Por ejemplo, en la fase de prelaboratorio, el propósito de la fase es activar conocimientos previos y conectar con las experiencias cotidianas de manera general para todos los simuladores. Cuando yo tengo que hacer una consigna de actividad, por ejemplo, iniciar el laboratorio de molaridad o el de gases ideales o el de construir un átomo, eh, me fijo cuál es la consigna que necesito iniciar en ese prelaboratorio, considerando que mis estudiantes no conocen el simulador, entonces necesito que ellos puedan explorar. Y ahí me fijo las adaptaciones no significativas y las adaptaciones significativas que voy a hacer. Y dentro de esas adaptaciones, me fijo también en esta tablita que para el prelaboratorio tengo dos opciones, mantengo una o mantengo las dos. Por ejemplo, dice, yo utilizo imágenes, objetos o casos reales al momento de presentarles el simulador o hago preguntas relacionadas al tema. Cualquiera de estas dos opciones es un diseño universal de aprendizaje, porque todos podemos responder ambas preguntas, una, la que ustedes elijan o ambas. Y una vez que nosotros hagamos esta presentación con un diseño universal de aprendizaje, sí podemos hacer una adaptación significativa y decir, necesito que identifique cuáles son las variables y que me muestre cuáles son las variables. Cuando tengo una no significativa, puedo ir a identifique de manera numérica y a los demás identifique de manera numérica todas las variables, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos ver cuando tengo que hacer la parte del juego abierto, que era cuando les decía que se puede explorar, y ese de explorar puede ser también importante la experiencia, y nosotros a veces sí tenemos la posibilidad de tener un laboratorio y una computadora para cada estudiante, pero en la realidad no es así, no es tan así. Y yo utilizaba una sola, proyectaba la clase y ahí podía mostrarles el simulador y ahí hacía el juego abierto y entregaba el control a uno de los estudiantes para que vaya haciendo y si podía hacíamos una ronda de todos, que les vayan viendo. Pero la idea es que puedan identificar cuáles son las variables o lo íbamos haciendo de manera entre todos, de cuál es la variable que ven, qué es lo que creen que se mueva, y eso permitía que yo pueda cumplir este propósito, fomentar la exploración libre y la curiosidad científica. Cuando tengo que hablar de la consigna de la actividad, yo puedo colocarles en una de juego abierto
que me identifique cuál es el fenómeno que pasa cuando modifico una variable. Y aquí me ha pasado mucho, por ejemplo, cuando tengo que hacer en juego abierto la de gases, es ideal porque pueden ver alguien está. Eh, Creo que en la de gases sí se puede ver de manera correcta cuando, por ejemplo, en el sistema vamos aumentando, aumentando y aumentando. Ay, deme un momentito, les comparto esta. Tal vez no, perdón, perdón. Ahora sí, ahora creo que sí se ve, ¿no ve? Esta hojita que les estoy mostrando. Yoriceli, ¿será que puedes confirmar, por favor, si se ve? Ahora sí la imagen que te estaba mostrando de actividades. Sí, ahora ya. Entonces, les decía, esta hojita de actividades permite que primero identifiquemos cuáles son las actividades que vamos a proponer, los objetivos de aprendizaje. Esta hojita yo se las voy a compartir. En la fase de prelaboratorio yo tengo una tablita y en esa tablita les decía, tengo un propósito de fase de manera común. Esto sirve para cualquiera de los simuladores. Y yo puedo, en la fase, en el propósito de la fase, cuando es prelaboratorio, les decía, activar conocimientos. Y dentro de los activar conocimientos, sean para matemáticas, ciencias, física, biología, identifico cuál es la consigna que yo quiero iniciar y qué tipo de adaptaciones voy a hacer, significativas y no significativas de acuerdo a lo que habíamos visto, y cuáles van a ser mis diseños universales de aprendizaje. Y pasamos a la siguiente que hemos ido trabajando. En la de juego abierto, igual tengo un propósito de fase de manera general para cualquier simulador, que es fomentar la exploración y la curiosidad. Y ahí anoto cuál es mi consigna, cuál es mi adaptación no significativa y cuál es la significativa. Y parto siempre de un diseño universal de aprendizaje. Y eso es importante que nosotros nos acordemos. Partir del diseño universal de aprendizaje, como les decía, es anticiparnos a cualquier neurodiversidad que pueda haber en mi curso. Por ejemplo, yo puedo hacer una manipulación directa del simulador, yo mostrándoles y después que ellos lo puedan hacer. Puedo hacer una observación visual del fenómeno y puedo salir con una pregunta de, ¿será que revienta en algún momento el, el sistema de gases ideales? Y ellos que me digan que aunque variable creen que sí va a pasar, porque sí pasa, ¿no? Y permitir la exploración libre. Cuando veníamos a esta parte de las actividades de laboratorio, que era, les decía yo que era el centro y era el grueso, digamos, del laboratorio, el propósito es aplicar los conceptos y registrar los resultados. Por ejemplo, en la consigna de las actividades de molaridad, ellos tenían una tablita que yo les he mostrado. Y en esa tablita yo les podía identificar el compuesto, moles, volumen y la molaridad. Entonces, ahí yo puedo decir, si tengo no significativa, en vez de tener cuatro variables, solamente dos. Y después, cuando no tengo una adaptación significativa, solamente si varía o no varía el color. Pero mi diseño universal de aprendizaje, ¿qué me dice? Que necesito presentarles tablas simplificadas. Primero, que tengan colores, iconos, que necesito que puedan hacer respuestas gráficas en el caso de que lo necesiten y que sea un trabajo colaborativo. Yo puedo comenzar mi etapa de laboratorio como tal, mostrándoles tablas simplificadas. Y estas tablas simplificadas serían, por ejemplo, de dos variables, o de una variable, o de tres variables, de acuerdo a lo que yo considere necesario, y de ahí ir aumentando el nivel para que pueda aumentar mi exigencia también, ¿no? Cuando yo tengo una etapa post-laboratorio, al final, me dice el propósito de la fase es analizar los resultados y reflexionar sobre el aprendizaje. Y ahí yo tengo una consigna que hemos aprendido y en la adaptación no significativa y en la adaptación significativa puedo anotar qué es lo que voy a buscar y basarme en el diseño universal de aprendizaje, que me digan de manera oral, de manera visual, de manera escrita, de manera gráfica, qué es lo que han aprendido, pero también que puedan comparar y que puedan hacer analogías con la vida cotidiana, ¿no? Entonces, eso sí es importante. Y al final, en la última fase que yo tengo, que es de extensión o aplicación, el propósito es poder transferir el aprendizaje a la vida cotidiana, como les decía, y ahí surgía, por ejemplo, si se acuerdan, les decía el ejemplo de qué tan concentrada es la leche con chocolate que tomamos. Y ahí ellos podían hablar, y ahí esa transferencia de aprendizaje a la vida cotidiana permitía que ellos se apropien del conocimiento, ¿no?
Cuando yo tengo la consigna, aquí yo les hacía varias preguntas y les generaba varios problemas donde tengan que sacar volumen, moles, volumen y la molaridad. Cuando tengo una adaptación no significativa, hago lo mismo, pero de manera sencilla. Y cuando tengo una adaptación significativa, puedo conversar con el estudiante de manera verbal y siempre comenzar por el diseño universal de aprendizaje. Ese diseño universal de aprendizaje permite que yo me conecte con la comunidad, pero también que pueda contextualizar un problema o una situación que pasa en mi casa y pueda decirles, ah, sí, yo me preparo la leche con chocolate de esta manera y el estudiante pueda interpretar el simulador y hacer la analogía con lo que nosotros estamos queriendo identificar, ¿no? Entonces, esta hojita yo se las voy a compartir ahora y denme un momentito, se las comparto en el chat para que de ahí podamos comenzar a trabajar la última parte del taller. Denme 2 segunditos. Aquí. Esta es la hojita que tenemos que trabajar ahora. Denme 2 segunditos para. Ahora les comparto. Esta es la que les voy a compartir para que les llegue a todos primero, por favor. Ahí está. Y ahora sí nos vamos a la presentación y continuamos. Ahora sí, creo que sí se está viendo. Les presento. Y esto es algo que vamos a trabajar entre todos ahora. Les propongo la siguiente actividad. Vamos a trabajar en grupos y ese trabajar en grupos vamos a hacerlo de la siguiente manera. Yo voy a dividir la sala en varios grupos y ya tienen ustedes la hojita de la guía de actividades propuesta para que ustedes puedan elegir el simulador que ustedes mejor manejen y podamos trabajar. Ese trabajar va a permitir que nosotros podamos hacer una retroalimentación de unos 15 minutitos o unos 20 minutitos y a las 5:30 en hora boliviana podamos conversar qué es lo que nos ha parecido, si hemos podido hacer las adaptaciones, no hemos podido hacer las adaptaciones y ver qué nos parece el diseño universal de aprendizaje con esos criterios que tienen en la hojita, que como les decía, nos sirve para todas las materias. ¿Ya? Entonces, en este momento yo nos divido a todos para que podamos trabajar. Somos 20 personas, nos vamos a dividir en 4 salas para que puedan trabajar y voy a estar entrando y saliendo a todas las salas para que podamos tener, si tenemos alguna pregunta, pueden consultar en el chat y igual voy a estar pendiente y nos vemos a las 5:30. Entonces, tenemos 20 minutitos para poder trabajar.
Ahora sí, vamos volviendo, por favor. En unos minutos, en menos de un minutito vamos a volver para poder compartir la experiencia. Vamos a ver, de pronto llegó la profe por aquí. Ah, Buenas ya no tardes. sé. Ahora sí, comencemos, por favor. Se van a ir conectando todos, seguramente. Ya, ahora sí, vamos a ver qué les ha parecido. Bueno, en esta etapa del taller, ya casi al finalizar, eh, quiero conocer cuál es la experiencia que han tenido, han podido lograr hacer las actividades que se ha planteado, que era utilizar esta guía de actividades propuesta, donde se incluye adaptaciones curriculares significativas, no significativas y un diseño universal. Eh, Deme un momentito, ahorita silenciamos a todos. Gilberto, usted estaba levantando la mano, lo escuchamos, por favor. Sí, gracias, profe. Sino que al empezar con las actividades, que por cierto no alcanzó el tiempo, siempre eso Claro. tomaría más tiempito, me Sí. di cuenta de que aunque sí fue viendo los ejemplos de actividades significativas y no significativas, no logré asimilar la diferencia general entre las dos. O sea, yo como cuando hablo de actividad, perdón, de adaptación significativa y no significativa, ¿cuál es la diferencia entre esas dos adaptaciones? Cuando tenemos adaptaciones curriculares significativas, no solamente hago una reducción de la actividad, sino le cambio el enfoque del objetivo. Porque dentro de las adaptaciones significativas, lo importante es que el estudiante logre conocer el concepto. No le hago no le pido en las hojitas de actividades, no le pido que me complete tablas de todas las variables que pueden utilizar en el simulador, por ejemplo, sino me importa que haya entendido cuál es el concepto en el caso de la molaridad, el concepto de concentración de soluciones. Pero cuando tengo una adaptación no significativa, le puedo hacer una reducción en la plantilla. Y esa reducción de variables en la plantilla permite que se focalice solamente en esas que yo quiero y priorizo. Puedo hacerla una reducción o puedo ayudarle y decirle de las cuatro, estas dos variables son las que están fijas y ya están completas y estas dos que me faltan las vas a completar, ¿no? Entonces, en la adaptación significativa y en la no significativa no hay un cambio de objetivo. Todos tienen que llegar a conocer cuál es el concepto de molaridad, que es la unidad una unidad química de concentración en el caso de este simulador, donde identificamos en porcentaje qué tan concentrado está la sustancia que vamos a analizar. Pero cuando tengo una adaptación significativa, no hago uso de las variables como tal, sino puedo utilizar, como le decía, una imagen, puedo utilizar una flechita para ver que indique que sí, así yo aumento mayor concentración en el soluto, es más concentrada. Si le aumento mayor volumen, está más disuelta, digamos. Pero cuando tengo una no significativa, lo que yo hago es disminuir la carga visual que tiene la plantilla y eliminar algunas variables que no son tan importantes en el tema. Por ejemplo, en el caso, y les doy el ejemplo en el caso de concentraciones, por ejemplo, yo eliminaría el, la posibilidad de que ellos saquen la molaridad. Me importa primero que me identifiquen qué pasa visualmente cuando yo aumento el volumen y aumento la concentración. Entonces se va a hacer más, el color más evidente. ¿Y qué pasa cuando voy reduciendo? Entonces eso es una adaptación no significativa. Significativa sería solamente analizar el concepto sin la variable.
No sé si he logrado hacerme entender con con la explicación que le he dado, Gilberto. Creo que sí. Por ejemplo, digamos, en un concepto que se maneje un aspecto cuantitativo y cualitativo, si yo solo me centro en el cualitativo, eh, sería una adaptación no Significativo. significativa. Ajá. Pero si lo que hago es disminuir, digamos, la complejidad o el número de variables a analizar al mismo tiempo, entonces en el caso sería No, no significativa. significativa. No significativa, perdón. Ajá, sí, pero ese no significativo no significa que después las otras variables no las pueda analizar, sino que en vez de presentarle una tablita compleja donde tenga que llenar una matriz de 4 por 4, puede llenar una matriz de 2 por 2, digamos, y a la siguiente, en la siguiente hojita sigue las otras 2 por 2, pero nunca reducimos el objetivo que tenemos al inicio del laboratorio, que es que ellos puedan identificar cuál es la concentración de la solución, ¿no? Ese es el objetivo principal de la que yo les he propuesto. No sé si podemos escuchar, gracias Gilberto, no sé si podemos escuchar a alguien más, por favor, que haya participado de las salas para que vayamos saliendo o les voy preguntando a cada uno. Hagamos eh, tres preguntitas y de ahí, ya, Juan Guerrero, dígame, le escucho, por favor. Bueno, me parece muy importante ver cómo pues, ahora se tiene en cuenta más a los estudiantes con los trastornos de dificultad de aprendizaje. Y pues algo que recalco mucho es que usted decía que no se le puede, por tener una dificultad, no es que se les tenga que exigir menos, sino que se les debe de exigir igual, pero de adaptar la forma de enseñar. Incluso pues todavía soy un estudiante y apenas el otro año voy a hacer prácticas, pero ya en ese semestre estoy viendo una cátedra que es justamente de eso, de reconocer las dificultades y ver cómo podemos nosotros transformar cómo la forma en que nosotros enseñamos para que ellos logren aprender verdaderamente, ya que es más discriminatorio colocarlos a hacer otras cosas que el trabajo que están realizando sus compañeros. Sí, sí, yo concuerdo con usted, Gilberto, muchísimas gracias. Natalia, por favor, le escuchamos. Muchas gracias, maestra Adriana. Bueno, yo estuve en el equipo con el maestro Gilberto, con otros compañeros, y elegimos una simulación que era la de transporte de membrana. Empezamos a hacer el llenado de la hoja que nos compartió y algo que yo quiero preguntarle es, ¿esta hoja es una hoja de trabajo para el profesor o es una hoja que se comparte con los alumnos? No, esta es una hoja de trabajo para el profesor. La Ah, hoja bien. que usted le comparte a los alumnos es de acuerdo a a la, eh, a los requerimientos que usted necesita. Y ahí les voy a pasar una de ejemplo por el chat también, para que ustedes puedan tener, Bien. para que sea Entonces, más fácil. es como parte de nuestro diseño para Sí, llevarla a la práctica. y Perfecto. aparte sería como una guía de las actividades que vamos proponiendo para cada uno de los laboratorios que podamos ir haciendo, ¿no? Y no solamente para los laboratorios, la verdad que esta hojita a mí me ha servido hasta para temas que no tienen un laboratorio como tal, pero sí me ha permitido estructurar mejor la clase. Entonces, tal vez sí les sirva tenerla como base, ¿no? Claro. Y bueno, agradezco esto que comenta y que nos va a compartir. Estos dos documentos, tanto el documento de trabajo para el profesor como el ya de trabajo para el alumno, ¿se encuentran en la plataforma de FED? No, estas no, todavía no las he subido. Por eso les Ah, paso ahora y las voy a subir, las voy a poner en consideración a las personas que revisan las actividades para poder subirla de manera general, ¿no? Y por eso se las comparto ahora en el taller para que lo puedan tener. perfecto. Pues muchas gracias. Gracias, muy amable. No sé si tenemos alguna, eh, algún comentario más antes de que podamos ir cerrando el taller y creo que estamos a buena hora. Eh,
les quiero compartir el registro de asistencia y ese registro de asistencia es importante porque si no, no tenemos el certificado de participación. Por favor, les voy a compartir en el chat igual para que ustedes puedan ir registrando antes de salir y antes de que terminemos. Ahí está, les he compartido, por favor, vayan anotando los nombres y todo lo que les pide completar para que podamos hacer. Para poder terminar eh, este taller, la verdad que me ha parecido muy interesante que sean 2 días continuos porque hay personas que no podemos conectarnos en una hora y este taller ha permitido que se pueda amplificar, ¿no? La llegada que tenemos. Creo que están viendo mi pantalla. Sí, se está viendo. Ya para finalizar, es importante que nosotros podamos, y resalto esto de los criterios de evaluación, porque el diseño universal de aprendizaje, si bien es una forma de poder trabajar este tipo de adaptaciones y como lo expresaban ustedes, eh, hacerlo de la manera más sencilla y más llevadera para todos, no solamente para los estudiantes, sino también para nosotros y no tener esa sobrecarga. eh, es importante que veamos si tenemos algún indicador más que mejorar en una plantilla así, para que ustedes puedan considerarlo también. Y al final del taller, yo rescato lo siguiente, que la combinación entre ciencia, inclusión y el uso de los simuladores no solamente logra enseñar conceptos, sino que también logramos despertar esa curiosidad que va acompañada de empatía, va acompañada de innovación y considerando también que cada uno de nosotros aprende de manera distinta, ¿no? Esa es la, el final y el logro que podemos lograr, podemos llegar a tener con las clases que nosotros impartimos. El diseño universal de aprendizaje nos permite anticiparnos a una diversidad que es evidente que existe, pero el uso de herramientas digitales como esta herramienta poderosa permite que podamos potenciar también el trabajo que vamos realizando, ¿no? Entonces, yo les agradezco infinitamente por haber estado este tiempo con nosotros y estar pendientes y poder compartir experiencias. Les invito a que sigamos capacitándonos. La verdad que los simuladores PET abren una amplia gama de posibilidades y esa amplia gama de posibilidades es ahí donde nosotros tenemos que aprovechar como docentes para poder mejorar siempre y no solamente mejorar, sino buscar que los estudiantes logren los objetivos que siempre tienen, ¿no? Yo les comparto, claro que sí, mi, mi correo, lo tienen aquí. Si alguien más tiene algo más que decir, por favor, si no, ya estaríamos cerrando el taller. Siempre, Maestra, dígame, yo ¿en qué le puedo sí, ayudar? yo sí quisiera agradecer el que haya compartido con nosotros este taller, esta sesión y estos materiales que creo que nos hace mucha falta el voltear a ver todas estas necesidades que se están eh, expresando en nuestras aulas y que de pronto tenemos esa urgente necesidad de adaptar los materiales para poder llegar de manera más efectiva a nuestros alumnos. Muchísimas gracias. No, a ustedes, muchísimas gracias. Natalia, usted levantó la mano, por favor. Ya, fui yo. Gracias. Ay, gracias a ustedes también. Les agradezco por el tiempo. Buenas tardes. Que les vaya bien. Cualquier duda que tienen, por favor, ahí tiene mi correo, me pueden escribir. Con todo gusto yo les ayudo. Hasta luego, podemos ir saliendo si así es si ya no tenemos nada más que compartir. Muchísimas gracias por todo.